Els resultats ordinaris són positius en 12 milions d'euros. Això és quelcom molt important, perquè hem curat la ferida, que es una ferida que sagnava des del 2017. Pues sí, chicos, ya las tenemos con nosotros. Cuentas anuales del FC Barcelona para el cierre de ejercicio de junio 2024. Uno de los vídeos que más me soléis pedir y que por mi parte pues también me gusta prepararos. Bueno, un vídeo completo, un vídeo en el que vamos a estar haciendo pues un análisis detallado de estas últimas cuentas que por un lado pues esconden algunos aspectos clave que son muy importantes para poder entender pues cuál es la realidad del FC Barcelona. Lo primero y lo que suelo decir siempre que os preparo estos vídeos es que, pues bueno, mi idea en este caso es simplemente reflejaros una realidad que en este caso pues no la establezco yo, sino que la establece la propia memoria del FC Barcelona, los números. Y bueno, pues últimamente ha habido bastante polémica tras la Asamblea General en la que pues bueno, se aprobaron estas cuentas. Pero bueno, había una parte también de aficionados, de socios del FC Barcelona que estaban un poco a favor, ¿no? de poder reformular estas cuentas y de pues tratar de eliminar algunos efectos contables que están ahí, que están en las cuentas y que vamos a analizar en el día de hoy, pero que vienen obviamente favorecido pues por estas famosas palancas y concretamente por la operación de Barça Studios, que es la que más impacto tiene o ha tenido por lo menos en estas cuentas y en las anteriores, sin olvidarnos obviamente de Six Street, que también lo vamos a comentar. Además aquí os recomiendo dos vídeos súper útiles para poder entender la situación del FC Barcelona. La primera es sobre esta operación corporativa, tanto la palanca 1 como la palanca 2 del 25% de los derechos audiovisuales provenientes de la liga, que os dejaré aquí en la descripción. Y por otro lado, pues un vídeo junto a Andrés Montero, en el que estuvimos pues haciendo un repaso de pues bueno, básicamente de esa sanción a la que se podía enfrentar por aquel momento el FC Barcelona y que parece ser que ya es firme tras la resolución del TAS. Entonces, bueno, creo que son dos aspectos clave para poder entender que dentro de esta contabilidad, que luego pues por otro lado están las normas del fair play financiero, tanto de Liga como de UEFA, una serie de ratios aceptables y que creo que son súper importantes para poder entenderlas. Dicho esto, pues bueno, vamos a la pertinente diapositiva o a la pertinente presentación que me gusta pues prepararos, para que bueno, podamos tener pues una revisión pues más detallada, más sencilla y que obviamente pues podáis ver los números, que es básicamente lo que más os interesa. Aquí voy a hacer una breve introducción, sobre todo para aquellas personas que no sois expertos en contabilidad. Este vídeo tampoco pretende serlo, pero obviamente pues os voy a dejar un poquito de guía para que lo podamos entender. Por una parte, pues tenemos diferentes cuentas o diferentes formas en las que podemos entender pues, la realidad económica de cualquier empresa, y en este caso pues un club no es distinto. Por un lado tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias, en la que vamos a ver pues, qué es lo que ha ocurrido durante pues, ese ejercicio. Esta cuenta de pérdidas y ganancias con sus resultados pues obviamente van a hacer efecto, se van a registrar en el balance. También pues habrá otra cuenta, ¿no? Que es el de cambios, estado de cambios del patrimonio neto, y obviamente pues luego aparte de la contabilidad, que sabéis que lo que nos registra son los ingresos y los gastos, pues tenemos una realidad distinta que es la del estado de cambios de flujos de caja, que es obviamente que yo puedo haber realizado una venta y esa venta pues por ejemplo la he registrado en este año, pero a lo mejor me van a pagar en 3 años distintos. Por lo tanto, lo que es el reconocimiento de ese ingreso o de ese gasto pues puede ser diferente a la entrada o a la salida de caja. Entonces esto es un poco pues los aspectos clave, ¿no? que quiero lanzaros y que bueno, que nos van a venir muy bien para poder entender todo lo que os traigo a continuación. En primer lugar, y como decíamos, la cuenta de pérdidas y ganancias, que lo que nos establece es pues, qué es lo que ha hecho el club o la empresa durante ese ejercicio. Y en primer lugar, pues en lo que más nos debemos de centrar pues, es en esos drivers de crecimiento o en aquello que genera ingresos por parte de la compañía.
En primer lugar, pues lo que tenemos son los ingresos por competiciones, ingresos por abonados y socios, ingresos por retransmisión y derechos televisivos, ingresos por comercialización y publicidad e ingresos por prestaciones de servicio. Este sería pues el resultado total de ingresos, 743,3 millones de euros, que ha sido la facturación del Fútbol Club Barcelona teniendo en cuenta estas partidas. Por una parte, y como podéis ver aquí, pues se han reducido los ingresos por competiciones, los ingresos por abonados y socios, comercialización y publicidad. Primer matiz, obviamente, pues el FC Barcelona se encuentra ahora mismo en un proceso de renovación de su estadio y que obviamente, pues según el club, el impacto ha podido estar en torno a los 80 y 100 millones de euros. Esto obviamente pues impacta en la comercialización, impacta obviamente en los abonados y socios y pues bueno, se trata de unos ingresos que luego pues dentro de nuestro análisis vamos a intentar normalizar. Normalizar implica que vamos a tratar de eliminar todos aquellos factores, tanto positivos como negativos, que son, digamos, coyunturales de un año específico. Pues en este caso, pues obviamente si yo tengo aquí el estadio o tengo, por ejemplo, pues ingresos por taquillas, pues obviamente no es lo mismo estar jugando en Montjuïc que estar jugando, pues obviamente en el nuevo Spy Barça. Que estará construido pues probablemente o estará terminado el año que viene. En cualquier caso, el primer elemento o la primera conclusión que obtenemos es que pues, se han reducido los ingresos totales en 52,6 millones de euros y por otro lado, pues también muy positivo el caso de los ingresos por retransmisión pese al ajuste por Six Street. Aquí pues lo que os indico es básicamente pues que de los 215 han pasado a los 242, muy positivo. Y pues bueno, en este caso, ya en la 2022-2023, pues este menos 25% de los derechos de la liga, es decir, no de este total, y en este caso pues lo mismo, ¿no? Y esto pues obviamente se va a desarrollar durante los próximos pues 25 años desde la firma de este mismo contrato. Para que podáis tener pues una referencia más específica de estos 743,3 millones de euros de facturación total, pues tenemos básicamente las diferentes verticales en las cuales pues la suma de todas ellas es lo que nos da pues estos 743. El primer equipo de fútbol pues es básicamente el motor de ingresos más importante con los 530,3 millones de euros. Después tenemos secciones y estructuras del club. Tenemos también Barça BLM, que luego pues analizaremos un poco, con un crecimiento de facturación muy positivo. Aquí voy a hacer una nota importante por el hecho de que cuando revisamos en detalle pues las propias cuentas de BLM, digamos el resultado neto de esta compañía es muy bajito, pero lo que debemos de tener en cuenta es que el Fútbol Club Barcelona, desde esta sociedad a lo que es el propio club, es decir, de BLM a lo que es la aportación total a los beneficios del propio club, pues lo que hace es redistribuirse una especie de cánones por el hecho de que, pues obviamente, BLM utiliza la marca del FC Barcelona, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que eran unos 33 millones de euros, entonces, pues si hacemos el ajuste, pues la verdad que el margen está bastante bien, muy a la par, obviamente, del resto de estructuras de otros equipos, pero obviamente, si yo estoy vendiendo, más, pues obviamente, pues ese margen lo voy a multiplicar por muchísimas más ventas. Después tenemos Barça Productions, tenemos también Barça Innovation Hub y bueno, pues con unos ingresos aquí un poquito residuales. Como os decía también aquí, pues tenemos los ingresos por competiciones, ingresos por socios y abonados. Tenemos también ingresos por retransmisión y derechos televisivos, mencionados anteriormente. Prestación de servicios, ingresos por comercialización y publicidad, en el cual, pues bueno, de nuevo, pues este primer equipo está liderando un poco la tabla. Un valor que sí que me llama un poco la atención es que en ingresos por socios y abonados, pues el primer equipo no era el elemento más importante, sino que eran las secciones y estructura del club. No sé si aquí hay algún ajuste posterior. Pero bueno, en cualquier caso me llamó la atención. Como decíamos, facturación total 743, un ajuste de unos menos 50 millones de euros, pero que luego haremos un análisis un poquito más normalizado para que lo podamos entender. Luego, pues bueno, en este caso, o digamos la segunda variable más importante, pues es obviamente el apartado de los gastos y unos gastos operativos, ¿vale? Porque vamos a explicarlo bien. Cualquier empresa, pues lo que tiene es el resultado ordinario, y cuando nos referimos a resultado ordinario es de estas
actividades que el Fútbol Club Barcelona pues lleva a cabo, que son aquellas a las que la propia compañía se dedica, es decir, es su actividad principal. Y luego, pues obviamente vamos a quitarle pues una serie de gastos. Y todo esto, pues llegaremos a un resultado de explotación que nos va a dar pues la primera referencia importante, que es si el Fútbol Club Barcelona con su actividad pues es capaz de generar dinero o no. O en este caso, si los ingresos son superiores a los gastos. En este caso, pues el grueso principal de cualquier club deportivo, pues obviamente son los gastos de personal, en los cuales pues obviamente los sueldos y salarios del personal deportivo pues son aquellos que son más importantes. Aquí el Fútbol Club Barcelona pues hace una mención importante, y creo que también es positiva, al hecho de que se ha producido pues una reducción muy importante de los sueldos y salarios del personal deportivo, y que obviamente pues esto ha mejorado, entre otras cosas, pues la capacidad o este fair play financiero, pese a que pues ya mencionábamos anteriormente, el Fútbol Club Barcelona estaría aún excedido en torno a los 80 millones de euros aproximadamente, ¿vale? Vamos a verlo un poquito más en detalle, sobre todo para que lo podamos tener en un contexto. Y aquí, pues bueno, yo os mencionaba, ¿no? Gran esfuerzo por reducir los gastos de personal. Pensemos, ¿no?, que dentro de este cómputo del límite de coste de plantilla deportiva no solo van los salarios, sino que luego le debemos de sumar la propia amortización. Por el hecho de que la amortización es pues ese gasto prorrateado por los años distintos en los que yo pues he realizado una inversión, que en este caso pues es el fichaje de un jugador. Entonces, bueno, en este caso salarios del personal deportivo descienden de los 555 millones de euros a los 396, lo cual pues es bastante positivo. Pero os mencionaba, ¿no?, aquí hay un pequeñito truco, vamos a verlo. Básicamente, y para que lo tengáis aquí como referencia, pues es el porcentaje frente a pues esos ingresos que el Fútbol Club Barcelona pues bueno, calcula a nivel de una serie de ratios recomendados, en los cuales pues estar en torno al 70 y el 50%, si no recuerdo mal, pues sería pues un rango relativamente aceptable, ¿no? Entonces, pues bueno, el Fútbol Club Barcelona nos indica que estaría cercano a al 56%. Bien, vamos un poquito más al detalle, ¿no? Sobre todo porque una cosa importante es fijarnos también en qué porcentaje proviene de primas colectivas. Las primas colectivas vienen a ser como esa especie de bonus que viene muchas veces pues otorgado cuando se cumplen pues ciertos objetivos deportivos. Entonces, fijaros aquí, ¿no? Decíamos que se había producido un ahorro total de 154 millones de euros, pero una cosa interesante es que si yo me voy a las cuentas del año pasado, pues estas primas colectivas ascendieron a 85 millones de euros, y este año son de 29,8. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta tabla? Pues que básicamente de todo ese ahorro total de 154 millones de euros, es decir, 55 millones de euros vienen explicados por una reducción de primas colectivas. Es decir, que un 35,8% de este ahorro viene producido a que no se ha producido, o que no se han dado pues unos bonos o unos premios específicos por haber conseguido objetivos deportivos. Entonces, bueno, con esto tampoco quiero desmerecer ni muchísimo menos el trabajo por el hecho de reducir estructura y obviamente pues gastos en un Fútbol Club Barcelona en el que obviamente, y esto es una realidad, pues digamos a nivel interno pues se encontraba completamente sobredimensionado, pero bueno, creo que está bien pues el hecho de matizar, o el hecho de ver bien pues obviamente cuáles son las variables que van explicando pues todos estos grandes titulares, ¿no? Entonces, por un lado, pues está muy bien tener un ahorro, pero bueno, si podemos entender cuál es la realidad económica que hay por debajo, pues muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, bueno, explicado más o menos lo que teníamos desde el punto de vista de, digamos, más operativo, ¿no? Más de lo que es el día a día, pues bueno, vamos a centrarnos también en otros, en este caso otros gastos de explotación, y lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no? Y el primero es obviamente pues este ajuste de 131 millones de euros, pues obviamente que el Fútbol Club Barcelona, en este caso el auditor, pues ha decidido deteriorar de la palanca de Barça Studios, ¿vale? Lo vamos a, bueno, en este caso lo podemos ver en este caso de aquí, en este caso os lo traduzco, pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales, ¿no? Que tenemos los 139,8 millones de euros, de los cuales pues 131
bien explicados por esta operación de Barça Studios. Bueno, básicamente el Fútbol Club Barcelona lo que plantea pues es un proyecto, una operación corporativa en la que, para poneros en contexto, pues vende el 49% de Barça Studios pues a dos inversores. En aquel momento pues fue Orpheus y Socios.com, y lo vende pues por un total de 200 millones de euros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos 200 millones de euros tenía un calendario de pagos que se debía de ir cumpliendo, y pues bueno, en este caso pues finalmente solo una parte concreta pues es la que se termina pagando. Por otro lado, el FC Barcelona, pues con el 51% restante, lo que hace es un ajuste positivo dentro de sus cuentas, que esto se llama una puesta en equivalencia, que es básicamente que si lo que he vendido vale 200 millones de euros, contablemente, o digamos ese registro en mi balance de esa nueva inversión que aflora, pues es de esa parte proporcional. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues básicamente que en base a que de estos 200 millones de euros pues no se ha llegado a cobrar pues una parte importante, el auditor ha decidido deteriorar unos 131 millones de euros. Y claro, aquí pues es la primera duda. ¿Por qué este 51%, es decir, esa puesta en equivalencia, pues no se ha tenido en cuenta? ¿O por qué no se ha ajustado el valor? Que para mí, pues bueno, ya os digo, estos son criterios contables y al final esto tiene ciertos grises, y obviamente pues el propio auditor, ¿no? Pues ha hecho mención a que pues bueno, hay ciertos ajustes de los cuales pues no está del todo seguro. Bueno, básicamente, fijaros aquí, lo que nos dice es que el FC Barcelona tiene en cuenta, ¿no? La Junta Directiva considera que la existencia de operaciones comparables del mercado permiten obtener los argumentos suficientes con tal de mantener el valor razonable de esta sociedad asociada, digamos, dentro del ajuste que tiene el FC Barcelona dentro de su balance. Pero fijaros aquí, porque esto es curioso, porque nos habla de transacciones precedentes, ¿no? Para tener una referencia de cuál es el valor actual. Pero es que esa transacción precedente es básicamente que el propio FC Barcelona pues ha dado salida, o digamos ha recomprado las participaciones a un socio que ya estaba, y en este caso pues Orpheus Media, con un 2,4% del capital que aún tenía dentro de esta operación. Entonces, fijaros, esto es un poco incongruente, porque tú mismo estás haciendo una compra, o en este caso una compra-venta, y estás utilizando esa misma compra-venta para justificar que se han producido transacciones precedentes que justifican un valor que obviamente pues te puede perjudicar, porque te puede pegar pues un ajuste negativo en tus cuentas, ¿no? Y eso luego pues tiene más implicaciones a nivel de fair play, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es una de las grandes críticas que se han producido, y por las cuales pues hay digamos pues una parte del barcelonismo que no estaba de acuerdo con la propia aprobación de estas cuentas, ¿no? Porque si aquí el auditor nos está diciendo que hay indicios razonables y reales de un deterioro, y te ha deteriorado en 131 millones de euros, esa misma puesta en equivalencia que tú pues ya te registraste en el balance, y que además pues en este caso no te mejoró el límite de coste de plantilla deportiva, pero sí que te dio unos ingresos digamos pues extraordinarios, por llamarlo de alguna manera, por 208 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que si nosotros hacemos el ajuste real, o digamos no tenemos en cuenta la parte proporcional de ese 51%, porque si tú te basabas en haber cobrado una parte para justificar pues la cantidad que te estabas aflorando en el balance, pues ahora que no lo has cobrado, pues entiendo que debes de hacer el mismo proceso, pero a la inversa, ¿no? Que es de hacer un ajuste, en este caso negativo, a estos 208 millones de euros. Bueno, aquí, como digo, pues el propio auditor pues lo menciona, y bueno, pues marca una serie de alertas en las cuales pues no está del todo de acuerdo, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver la transacción o el ajuste / deterioro de como lo veis aquí, pérdidas por deterioro de inversiones financieras en empresas del grupo, que es básicamente la recompra de este 2,4% a Orpheus para que salga, digamos, de la estructura total, ¿vale? Luego también pues otro aspecto que el propio FC Barcelona, en este caso pues bueno, ha habido un poco de
de polémica por el hecho de que, bueno, se ha registrado aquí dentro del resultado de explotación, pero bueno, al fin y al cabo los clubes se dedican también a comprar y vender jugadores, y esto es lo que nos mencionaba el FC Barcelona en un comunicado en el cual pues las ventas / plusvalías totales, ¿no? de ventas de jugadores, pues lo que tenemos aquí de alienaciones de inmovilizado intangible deportivo, pues habían supuesto unos 78,9 millones de euros, pues obviamente por todas las ventas. Recordemos que las ventas o la plusvalía se registra cuando tú tienes un ingreso superior a lo que te queda por amortizar de ese jugador, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros aquí en la temporada anterior 14,5 y este año 78, pues obviamente esto ha producido pues un ajuste bastante positivo, y ahora haremos, ¿no?, sobre todo el ajuste real que yo os mencionaba anteriormente, sobre todo con la normalización de estos números. En cualquier caso, como estáis viendo aquí, pues un resultado consolidado del ejercicio de menos 90,5 millones de euros frente a los 351 de la temporada anterior, y donde obviamente, pues como estáis viendo aquí, estos 208 millones de euros que se anota el FC Barcelona por la puesta en equivalencia, que obviamente le da un espaldarazo económico / contable muy importante. No le genera entrada de caja, pero obviamente, fijaros, pues obviamente el resultado total de la temporada anterior, ¿no? Y también pues con pues estos más 398,9, que es la parte de Six Street, y esta es la parte de Barça Studios. Estas dos palancas que le reportan más 351 millones de euros, pero como digo, pues bueno, estamos hablando de unas palancas contables que, en primer lugar, esta, y como os explicaba en el vídeo que tenéis en la descripción, la entrada de caja no es total, porque hay una parte que es la propia aportación del FC Barcelona a la estructura, y luego pues la parte de Barça Studios, que obviamente esto es básicamente un apunte contable. Entonces, bueno, como veis aquí, pues aquí no se ha hecho ningún tipo de ajuste, pero el propio auditor pues tiene sus dudas, ¿no? Tiene se reserva, ¿no?, el derecho de comentar. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que veis aquí, o un par de anotaciones que yo os planteaba, era que normalizando este dato, pues las plusvalías, o en este caso el beneficio procedente de inmovilizado intangible deportivo, pues tendría que estar más cercano a los 20-30 millones de euros, que es el valor que utilizaremos ahora para normalizar. Y luego aquí, pues el ajuste de deterioro de Orpheus, que ya hemos comentado, y que obviamente pues tiene también en cuenta pues en este caso Aramark, que bueno, os voy a explicar de manera sencilla pues qué es lo que ha ocurrido con Aramark. Básicamente pues se queda con los contratos de catering del Camp Nou, si no recuerdo mal, o del estadio, y pues bueno, el FC Barcelona pues nos indicaba, ¿no?, que había invertido una cifra cercana a los 40 millones de euros. Entonces, de estos 40 millones de euros tenemos dos grandes bloques, este por aquí y esto por aquí, ¿vale? Los 25 y por otro lado los 15. Entonces, los primeros, bueno, en este caso, por hacerlo sencillo, ¿no?, 15 millones de esos 40 pues van, digamos, en un concepto de bonus que el FC Barcelona haría efectivo de renovar por otros 5 años. Es decir, a día de hoy cerramos un contrato aquí, ¿vale?, en T0, en el cual pues yo recibo 15 millones de euros. Pero esos 15 millones de euros los tendrías que devolver si al cabo de 5 años me dices que vuelvo a renovar otros 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú realmente, esto es más a efectos de límite de coste de plantilla deportiva y de exceso, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú aquí los tienes que devolver, pues teóricamente tienes un ingreso, un net revenue, que obviamente no es del todo definitivo. Entonces, ¿qué es lo que hace la liga? Pues dice, me parece muy bien, tú ese dinero lo recibes, tú ese dinero, si quieres, te lo puedes ingresar a efectos de contables, porque has hecho una especie de venta, pero hasta que no sea completamente efectivo, pues obviamente yo no te los doy por bueno para mejorar tu límite de coste de plantilla deportiva. Y luego de los otros 25, ¿qué es lo que pasa? Pues 15 millones de euros que han ido para cubrir parte del impago de Libero, y la otra parte pues que siguen ahí negociando, y de hecho Libero pues en sus cuentas, que no sé si a día de hoy están presentadas, pero creo que lo había ya retrasado hasta noviembre, una cosa así, bastante rara, pues decía que estaba intentando deshacerse de la última parte. Y luego, por último, pues 10 millones de euros para que el club pues compre las participaciones de Orpheus, que es el ajuste de esos 10 millones de euros que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Aquí, obviamente, pues lo de siempre, la polémica relacionada con si, obviamente, pues la participación de Orpheus pues era única y exclusivamente
temporal, si esto se sabía desde el principio, si el objetivo era única y exclusivamente registrar jugadores. Pero también os digo que a la larga el FC Barcelona se ha visto bastante penalizado por tener que ajustar y por tener que haber sacado espacio salarial para poder inscribir de debajo de las piedras, porque lo hemos explicado en otros vídeos. Pero tú en primer lugar lo que tienes que hacer es obtener o sacar espacio salarial y luego por otro lado tienes que compensarlo también con esos, es decir, si te han concedido 60 millones de euros y luego pues ese impago se ha producido, pues lo que van a hacer es te van a limitar la capacidad de inscripción. Y una capacidad de inscripción en la que si tú estás excedido tienes que hacer malabares para poder obtenerla, pues obviamente yo creo que no le ha venido nada bien y bueno, pues a los hechos nos remitimos de que el gran fichaje del FC Barcelona a día de hoy pues está inscrito por una lesión, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta y obviamente pues hay que tenerlo, ¿no? en el contexto. Explicado esto, os quiero dejar aquí un pequeñito análisis, como mencionábamos anteriormente, relacionado con la posibilidad de normalizar estos resultados para no quedarnos simplemente con una visión estática de este año, sino que pues obviamente el FC Barcelona y su estructura pues obviamente va a variar y bueno, pues en algunos aspectos bastante favorablemente. Entonces, bueno, me vuelvo un pasito atrás al resultado de explotación que hemos mencionado anteriormente, no el del ejercicio, y en el que tenemos básicamente la relación entre los ingresos y los gastos, vamos a decir, más ordinarios, es decir, los que salen directamente de la propia actividad del club. Dicho esto, lo que vamos a hacer es tratar, ¿no? de entender de alguna manera cuál podría ser una realidad en la que el FC Barcelona, junto con pues esta obra del nuevo estadio, ajustando un poco también la parte de las plusvalías por venta de jugadores, es decir, todos los ajustes que podríamos hacer de una manera lógica y dentro de un marco para entender pues cuál podría ser este EBIT para tener una referencia y también pues obviamente a nivel comparativo. Y luego no olvidemos que se trata de una métrica que sirve mucho para calcular pues ratios relacionados con la deuda o la capacidad del pago de la deuda, ¿vale? Bien, partimos, ¿no? de estos 105,2 millones de euros, que vendría a ser pues esta cifra desde la cual vamos a partir. Lo mismo podríamos haber hecho el año anterior, ¿no? Con estos más 300 de resultado de explotación, en el cual pues si le quitamos el resultado por la pérdida de control de Barça Studios, menos 208, y luego aquí pues el resultado de la venta de los derechos televisivos, pues lo mismo, ¿no? Es decir, tendríamos que hacer aquí un ejercicio de ajuste. Entonces, bien, lo primero es, pues obviamente, ese deterioro contable de 131 millones de euros por el impago de Barça Studios, pues obviamente es un gasto que obviamente está en este ejercicio y que previsiblemente no estará en el futuro, más allá de la mención que hemos hecho de este potencial ajuste de la puesta en equivalencia. Por lo tanto, esto se lo vamos a sumar por el hecho de que se considera como un verdadero extraordinario, ¿no? Pese a que estemos viendo aquí que está dentro del resultado de explotación, para mí personalmente pues es un extraordinario. Luego aquí tenemos también un ajuste positivo con un contrato de Nike que previsiblemente pues se firmará dentro de poco y que obviamente pues la diferencia entre lo que se está cobrando y lo que se intenta renegociar pues podría estar a lo mejor cercano a los 30-40 millones de euros de mejora. Luego también tenemos el ajuste positivo del estadio, de aproximadamente unos más 80 millones de euros, pese a que luego pues puede haber otras partidas que mejoren incluso un poquito más, ¿no? Con el tema del museo, el tema de la visita al propio estadio, ya no solo el ticketing, ¿no? Sino también pues todas estas actividades que el FC Barcelona rentabiliza y mucho. Y luego por último, pues un ajuste negativo en plusvalías por el hecho de que las de este año pues han sido muy elevadas, ¿no? Estos 78 si no recuerdo mal, 78,9 millones de euros frente, pues si os fijáis, ¿no? El año pasado 14,5, vamos a poner pues un ajuste de que más o menos pues pudiera estar en torno a los 20, 25, 28, sería más o menos la media, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es partiendo de este resultado de explotación, que es el que vemos aquí,
haciendo un ajuste positivo por el hecho de que el deterioro contable de Barça Studios pues ya nos lo quitamos de encima, ajustamos el contrato de Nike favorablemente, el ajuste positivo del estadio y luego pues un ajuste negativo de las potenciales plusvalías del futuro por el hecho de que pues bueno, no deberían de haber sido tan grandes de lo que han sido. Entonces, bueno, esto nos deja un resultado de explotación normalizado cercano a los 80-90 millones de euros, lo cual pues se ajusta ya más a una realidad de mercado, pues bueno, como a lo mejor otros clubes. Podría ser incluso el Real Madrid, pero como digo, con toda la estructura funcionando al 100%, ¿no? El estadio, etcétera. En este caso, pues también la mejora del contrato. Es decir, bueno, a día de hoy podría ser pues una cifra bastante razonable, la cual, pues bueno, esto luego tenemos que tener en cuenta que el resultado de explotación se va minorando bastante, porque después viene el pago de la deuda que tenemos que hacer posteriormente. Pero bueno, que si la deuda pues no para de crecer, pues el resultado neto que nos quedará de este resultado de explotación, ya sea normalizado o no normalizado, pues obviamente pues caerá bastante, ¿no? Entonces, bueno, esto es para que tengamos una referencia completa de todo aquello que viene de la cuenta de pérdidas y ganancias. Pero ahora vamos a pasarnos ya a ese balance que bueno, que el Fútbol Club Barcelona pues nos desgrana, y creo que hace un ejercicio también muy, muy positivo, que es que nos da un poco pues esa comparativa entre lo que representa la deuda del propio club y por otra parte pues lo que es específico del proyecto de Espai Barça, en el cual pues bueno, yo en mi actividad profesional pues tuve el placer de participar en esta financiación y bueno, que conozco bien en detalle. Dicho esto, pues nos vamos a centrar en la parte más del balance de situación del club, en el cual pues bueno, tenemos un patrimonio neto de menos 94 millones de euros. Este patrimonio neto pues es la suma de todas esas pérdidas digamos contables que se van arrastrando y que se van guardando en el patrimonio neto. Esto lo que implica pues es obviamente que las deudas pues son mayores que el propio activo, ¿no? Y lo cual pues es el primer aspecto que nos llama la atención y que obviamente pues no deja una situación muy favorable en el papel, o por lo menos analizando estas cuentas. En segundo lugar, tenemos un fondo de maniobra de 218 millones de euros, lo cual implica que su activo corriente es menor que su pasivo corriente. Es decir, si yo liquidara todos los activos que tengo, digamos, que serían potencialmente liquidables, ¿no? en un corto plazo, o que yo puedo utilizar directamente como tesorería o algún otro tipo, ¿no? de activo de corto plazo, ni siquiera así sería capaz de pagar todas mis obligaciones que me vencen en menos de un año. Esto, pues, obviamente, también con el factor importante, que es que todos los equipos pues pagan las nóminas de sus jugadores 2 veces al año, y por lo tanto pues tienes 2 momentos muy específicos y muy importantes de estrés de tesorería, que muchas veces pues ese fondo de maniobra hay que financiarlo, hay que pedir dinero, y obviamente pues esto lo que hace es encarecer de nuevo los costes financieros y volvemos, ¿no? Un poco a la pescadilla que se muerde la cola, por el hecho de que si tengo menores pérdidas y ganancias, pues eso obviamente limita el patrimonio neto, y obviamente pues esta diferencia se va haciendo cada vez más grande. Luego también, pues si calculamos, ¿no? la diferencia entre este activo del año 2023 con este activo de 2024, pues vemos un descenso patrimonial de 236 millones, lo cual pues tampoco es muy positivo, ¿no? Entonces, fijaros aquí, porque ya empezamos a ver un poco la diferencia entre que hay ciertos elementos que dan lugar pues a un cierto análisis positivo en el corto plazo, desde el punto de vista operativo, desde la posibilidad, ¿no? de que cuando todo esté en orden, pues este EBIT pueda ser positivo, esté cercano a los 80-90 millones de euros, pero en todo lo estructural estamos viendo que el FC Barcelona no goza de una salud muy positiva actualmente, ¿no? Y aquí, pues bueno, os pongo también el apartado de la deuda. Creo que es muy importante, sobre todo en estructuras que están sobredimensionadas o que tienen una deuda muy grande. Aquí estamos hablando sin contar el Espai Barça, es decir, que esto sería una deuda adicional. Sí que es verdad que el Espai Barça pues está estructurado a través de una SPV, un fondo de titulización, lo cual pues los derechos están cedidos a una sociedad tercera, y obviamente pues esos acreedores no pueden obtener, o digamos no van a poder acceder como colateral a los activos del propio club, sino que esos ya dependen
de manera completamente independiente, pero en cualquier caso, pues esto es importante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta. Nos dicen deudas con bancos, 659, deudas con clubes, 148 y otros, pues en total teníamos unos 815 millones de euros, de lo que sería pues la deuda total, más o menos unos 32 millones más que en el año 2021. Y luego pues lo que hace es, pues para calcular la deuda financiera neta, pues lo que vamos a hacer es eliminar pues el efecto de la tesorería. Cosas importantes también, pues bueno, la tesorería 203 millones de euros y deudas a cobrar en el corto plazo 51, serían los activos, ¿no? más cortoplacistas, más líquidos, que se meten, digamos, en el cálculo, y esto pues nos arroja un total de deuda financiera neta de 560 millones de euros. Cosas importantes, pues si yo cojo el EBIT, no el actual, porque ya habéis visto que tiene unas pérdidas enormes, pero el EBIT normalizado de estos 80 y pico millones de euros, incluso así estamos hablando de que se trata de una compañía que ahora mismo está a 9 veces, es decir, su endeudamiento es 9 veces su EBIT, sin tener en cuenta obviamente pues la caja, que obviamente pues se va todo al pago de la deuda, y con unos vencimientos que ahora vamos a estar viendo en detalle, y que va a obligar pues obviamente a tener que refinanciarse y a tener que volver, ¿no? Sobre todo a aumentar, ¿no? el coste de la deuda, por el hecho de que pues toda esa refinanciación, pues obviamente si no la pagas y la tienes que refinanciar, pues será obviamente con una serie de extras adicionales, ¿no? Bien, por otro lado teníamos flujo de caja operativo de menos 20,7 millones de euros, lo cual pues obviamente lo que nos denota que al menos este año aquí podríamos volver a hacer otro ajuste normalizado y probablemente pudiera ser positivo, pero a día de hoy lo que estamos viendo es que el flujo de caja operativo, o al menos de esta temporada, pues ha sido de menos 20,7 millones de euros. Toda la caja que ha entrado en el FC Barcelona y toda la que ha salido, la diferencia es de 20,7, toda aquella que está relacionada con el negocio ordinario. Por lo tanto, no es que no solo no haya dado beneficios, sino que además pues obviamente es consumidora de caja, es deficitaria. Después tenemos pagos derivados a la devolución de préstamos y valores negociables de 53,4 millones de euros. Por lo tanto, imaginemos que esto se pudiera pues alargar con el paso del tiempo. Esto sería los vencimientos que tiene ahora mismo el FC Barcelona a nivel de deuda, tanto corto plazo como largo plazo. Fijaros, aquí en la temporada 2025-2026 tiene que llevar a cabo una devolución de 186,9 millones de euros, en 2027-2028 374 millones de euros, y obviamente pues esto se va a tener que alargar, esto se va a tener que refinanciar y se va a tener que llevar al largo plazo, por el hecho de que obviamente pues la situación de tesorería y de caja pues es bastante comprometida, y no es que lo diga yo, es que lo estáis viendo aquí. O sea, si yo tengo una tesorería de 250 millones de euros, que veíamos anteriormente, 203 millones de euros, disculpad, y 186 se me tienen que ir en pago de deuda, pues imaginaros el resto de gastos como los pago. Entonces, esto, sobre todo esto que veis aquí, pues se tendrá que renegociar. Las obligaciones y otros valores negociables, pues esto también es algo que va a ir penalizando. Tenemos aquí pues un vencimiento, tenemos ciertas cosas, ¿no? que lo que van haciendo pues es limitar bastante la capacidad que luego tiene el FC Barcelona para poder fichar, para poder pagar mejores salarios, para poder realizar renovaciones. Bueno, al final tú te vas llenando un poco la mochila de piedras, y luego pues eso, a la hora de intentar correr, pues vas un poco más débil, ¿no? Tienes que hacer mucha más fuerza. Y bueno, con esto y con todos los highlights, pues os lo he querido como compensar, ¿no? Ya llegando a la parte final del análisis, para que lo tengáis más o menos referenciado. Como decíamos, a día de hoy se ven ciertas mejoras en lo operativo, es decir, hay ciertos elementos que denotan que la dirección es la adecuada desde el punto de vista operativo. Y obviamente pues con ciertos factores muy, muy condicionantes. La caída de ingresos por no estar jugando en el Camp Nou pues es bastante importante, y obviamente pues los ingresos pueden que estén por encima de los 800 millones de euros de cara a la temporada siguiente, o en este caso pues en la próxima. Firma del acuerdo con Nike, muy importante. Creo que debería ser una de las claves, sobre todo por esa mejora y por ese signing bonus potencial que podría obtener el FC Barcelona, ya no solo por la vía de los ingresos, sino también pues por la parte de la tesorería que la necesita, y mucho.
Después también potencial impago en junio de 2025, que en este caso derivado, ¿no?, de Barça Studios, que puede limitar la capacidad de inscripción en la ventana de fichajes de la próxima temporada. Esto implicaría que el FC Barcelona, por un lado, estaría limitado de fair play financiero en menos 60 millones de euros, pero además, dado que tiene una condición de excedido, ese exceso lo puede obtener pues con vía nuevos patrocinios, que podría ser por ejemplo Nike, que le podría dar el check y obviamente pues le permitiría evitar la situación de excedido. Y por otro lado, pues si no, serían plusvalías y ahorro, pero el cual esas plusvalías y ese ahorro irían por una serie de tablas que hemos explicado también en el canal, y luego pues cuando ya has generado ese nuevo espacio salarial, pues ya pasas por aquí y vas reduciendo ese límite. Por lo tanto, pues es un esfuerzo muy elevado, y ese es por ejemplo el que ha tenido que hacer el FC Barcelona a lo largo de estas últimas 2 temporadas. Por lo tanto, puntos importantes en la agenda del club, pues ya hemos dicho, terminar el SPY Barça, Nike y nuevos patrocinios para poder mejorar, por un lado, pues esta situación de excedido, mejorar la tesorería, mejorar la situación de ingresos, mejorar los ratios de endeudamiento, de servicio de deuda, es decir, todo aquello que estructuralmente estáis viendo que está relativamente mal. Y luego, por último, pues a nivel de prioridades operativas, mejora la generación de caja operativa, más búsqueda de inversores para Barça Studios, por el hecho de que si nos podemos evitar este problema de aquí, pues muchísimo mejor, ¿no? Sobre todo porque no vas a estar limitado de capacidad de inscripción, y lo cual, pues bueno, podemos afrontar un verano un poquito más tranquilo. Y luego, pues obviamente la consecución Y luego, por otro lado, la consecución de títulos, pues obviamente varias de las métricas más importantes en las que pues ahora mismo el FC Barcelona se tiene que centrar. Entonces, bueno, con esto lo tenemos ya prácticamente todo analizado. Espero que se haya entendido, espero que os haya gustado, que os haya parecido pues de alguna manera útil todo este análisis, todo este trabajo. Y bueno, me gustaría también escuchar vuestras opiniones, me gustaría saber más o menos qué pensáis, ¿no?, de todo esto. Y bueno, pues saber desde el punto de vista, ya seáis aficionados del FC Barcelona o de otros equipos, qué os está pareciendo la gestión, y si consideráis que más o menos pues las conclusiones que hemos sacado en este vídeo son aquellas a las que vosotros también habéis llegado. Como digo, la dirección operativa cortoplacista, pues bueno, parece que está mejorando poco a poco. Eso también pues habrá que ver, ¿no?, si se puede consolidar pues a través de títulos, a través de cierre de patrocinadores, en este caso pues es captación de inversores, principalmente por la vía de Barça Studios. Pero sin embargo, lo que no se puede negar es que a nivel de estructura de capital el FC Barcelona tiene serios problemas. No es una situación para nada brillante, no es una situación para nada positiva, muy ahogado por los compromisos de deuda, por los compromisos de pago, por la escasa situación de tesorería libre que tiene, y obviamente pues esto va a desembocar también en que en las próximas temporadas se va a necesitar pues obviamente una refinanciación importante que hay que ver de nuevo si esto pues a través de estas mejoras operativas y de año a año pues con el paso del tiempo se va limpiando un poco todo este agujero de deuda que tiene el FC Barcelona, y que obviamente pues le limita enormemente, con la segunda derivada obviamente del límite de coste plantilla deportiva, y estas inversiones que pueden causar por un lado pues potenciales deterioros o como hemos visto en los años anteriores, límites de capacidad de inscripción. Entonces, bueno, con esto damos por finalizado el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, lo podéis compartir, podéis dar me gusta, podéis ponerme en comentarios lo que opináis, lo que queráis. Encantado de leeros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.